Hola, mi nombre es Aglael y voy a hablarles sobre un personaje bastante interesante que fue Dorothy Airy, mejor conocida como Om Seti. Em, Esta mujer nació el 16 de enero de 1918 eh, y falleció el 21 de abril de 1981. Ok, ella nació en Inglaterra durante su niñez. Ella a la edad de aproximadamente 3 años, ella sufrió un lamentable accidente. Este accidente dejó secuelas, se puede decir, para el resto de su vida, ya que ella falleció, se le declaró por muerta como por 3 minutos. Eh, Cuando ella regresó a la vida, eh, siendo muy niña, ella empezó a expresar que tenía algunos sueños, que quería regresar que quería ir a casa. Empezó a hablar, hablaba digamos, con cierto acento. eh, y se le empezaron sus padres empezaron digamos, a inquietarse por la situación. Eh, Ella durante toda su niñez, en algunas ocasiones tuvo que ser de alguna manera intervenida por lapsos cortos debido a esta situación. En una ocasión, la familia decide ir al Museo de Londres de Historia, y en el Museo de Historia eso dejó o marcó, digamos, otra etapa importante en su vida, ya que ella, al momento de entrar a la zona o área de la zona egipcia, ella se identificó con todas las estatuas y digamos, símbolos que había, y ella decide estudiar a un poco más de la historia y conocer más sobre Egipto. Ella empieza a hacer más frecuentes sus visitas al museo, de tal manera que se empieza a involucrar un poco más. Ella, pues siendo adolescente, estudió un poco de arte. Después decide estudiar en una revista en la cual se enfoca más que nada en la historia de Egipto. Es ahí donde conoce a su futuro esposo. Su esposo es un egipcio. Una vez que ellos se casan, deciden mudarse a Egipto, sorry. Y una vez que están en Egipto, ella queda embarazada y tienen un bebé. Ella decide llamarle al bebé Seti, como el faraón. Eh, Ella, una vez que tienen a su bebé, por azares del destino, su esposo tiene una propuesta de trabajo en otro país como profesor, y deciden separarse. Una vez que ellos se separan, bueno, ella necesita buscar un trabajo y empieza a involucrarse. Eh, Ella se involucra cada vez más en el departamento de arqueología de egipcia, y es una de las primeras mujeres que se encuentra en esa área, ¿no? En esos tiempos. Eh, Ella pues cría a su hijo sola. Una vez que el hijo crece, se vuelve independiente, y ella, bueno, tiene mucho más tiempo para dedicarse a lo que realmente le apasiona y le gusta, ¿no? Ella trabaja pues al 100% en este departamento de arqueología egipcia, y bueno, se dedica a dibujar y a escribir artículos y todo. Ella, eh, una vez que empieza a estudiar y a ver,
digamos que es interesante que la idea de ella es de que ella había reencarnado en una niña inglesa, pero que realmente ella era una sacerdotisa del antiguo Egipto y que era en su momento la amante de Cetis. Ella cuenta que en alguna de las revelaciones que tuvo durante su vida era que que ella era en su tiempo la amante de Seti y que había quedado embarazada, y por cuestiones de la época o de aquellos tiempos, pues ella al final terminó suicidándose para de alguna manera ella reencarnó, digamos así, en una niña inglesa, y es por eso que ahora estaba en estos tiempos, ¿no? Era su idea, lo que ella pensaba, pero lo que sí es realmente muy interesante es que ella realmente era muy apasionada por lo que hacía, y gracias a ella se pudieron identificar y descubrir diferentes objetos, diferentes áreas, de una manera más precisa y segura. Ella decía que las miraba mediante revelaciones y tuvo bastantes aciertos en el transcurso de su vida al respecto, ¿no? Para encontrar este tipo de, de objetos o de lugares. Tenía un gran conocimiento sobre la escritura egipcia, podía leerlo muy bien. Ella afirmaba que había sido, como les comentaba, una sacerdotisa que había vivido en los tiempos del faraón y que conocía realmente todo, ¿no? De hecho, ella comentaba que aún ahora en la actualidad podía en ciertas ocasiones tener de alguna manera contacto con el faraón, ¿no? En sus revelaciones. Lo que es muy interesante es el legado y las contribuciones que dejó Seti. Ella, pues además de afirmar que su reencarnación fueron vistas con cierta escepticismo por las personas, pero muchos de los antiguos egipcios conocieron su trabajo y gracias a sus aportaciones, como les comentaba, eh, eh, fueron muy buenas, sobre todo para el templo de Obidos. Ella predijo la existencia también de estructuras subterráneas que luego fueron confirmadas cuando realizaban las excavaciones. Su vida ha sido objeto de un sinfín de documentos, libros y estudios que completan la conexión con lo espiritual y la ciencia. Esa es una de las cosas más, podemos decir, extrañas en la ciencia, es que pudo relacionar lo que es lo científico y lo místico. Ella es o fue un personaje muy, muy peculiar y muy conocido en sus tiempos. Ella nunca vivió ni con riquezas ni con grandes posesiones, excepto el conocimiento y su pasión por la cultura egipcia. Ella, además de dedicarse a dibujar,
En sus últimos tiempos ella se dedicaba a ser guía de turistas, ya que tenía un amplio conocimiento sobre el área y la gente la respetaba y la acogía, ya que ella tenía bastante y amaba bastante la cultura egipcia. Ok, eso sería todo de mi parte. Gracias.